Vamos a hacer entonces hoy la parte uno de este capítulo 14. La parte uno, creo que lo dividiré en tres partes. Entonces, inicio la lectura, está titulado capítulo 14, hace una pregunta: ¿cómo Jesús sostuvo su ministerio terrenal? Otra pregunta: ¿era Jesucristo pobre o rico cuando anduvo aquí en esta tierra? Y también un tema titulado Jesús el sustentador y templo de la iglesia del nuevo pacto. Esos son los temas principales que vamos a tratar en este estudio, en este capítulo 14. Hay otros subtemas añadidos, pero vamos a ir analizando más adelante. Algunos quieren dar a entender que Jesús en su ministerio terrenal era una especie de mendigo, una especie de miserable harapiento o semidesnudo que se sostenía exclusivamente de las dádivas dadas por las demás personas. Otros dicen que el Señor Jesucristo sostenía su ministerio exigiéndole diezmos de dinero a sus seguidores y que por tal razón el ministerio de Cristo era súper rico. También algunos extremistas aseguran que los cristianos deben ser pobres, como si la pobreza voluntaria fuera parte de la santidad. Otros se van al extremo opuesto y aseguran que el cristiano ha nacido para ser siempre multimillonario, ya que Dios supuestamente aborrece a los pobres. También hay otros que enseñan que la iglesia cristiana debe sostenerse con diezmo de dinero, según dicen los de línea protestante y evangélicos, mientras que los católicos mantienen algunas parroquias entregando dinero a cambio de misas por muertos o por compra-venta de indulgencias. Todos estos temas vamos a aclararlo en el presente capítulo. Vamos a iniciar con una pregunta muy importante. ¿Diezmó Jesucristo entregando a los sacerdotes del templo el 10% de su sueldo? Hermanos, ¿usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? Yo sé que hay evangélicos pentecostales que van a escuchar este estudio. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han analizado la Biblia? ¿Ustedes han encontrado en la Biblia a Jesucristo entregándole a los sacerdotes del templo el 10% de su sueldo? Ahora, otra pregunta. Ya Jesús en su ministerio, ¿pidió el Señor Jesucristo diezmo a sus seguidores? ¿Dijo alguna vez nuestro Señor Jesucristo que el cristiano que no diezma es un maldito ladrón que le está robando a Dios? En alguna parte del Evangelio se muestra a nuestro Señor Jesucristo tomando pasajes de la ley de Moisés o de otra parte del Antiguo Testamento para obligar a los cristianos a diezmar dinero de su sueldo. Pues vamos inmediatamente a comenzar a dar las respuestas bíblicas. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo no pudo haber diezmado porque Jesucristo no era agricultor o ganadero, los cuales, según la ley, eran los únicos que estaban obligados a diezmar, según se lee en Levíticos 27, 30 al 32. Bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo era carpintero. Tampoco nuestro Señor Jesucristo podía recibir diezmos de sus seguidores porque Él no era levita. Nuestro Señor Jesucristo era judío y sus apóstoles no diezmaban ni recibían diezmo porque eran pescadores, ya que, repito, los únicos, bíblicamente hablando, que podían diezmar según la ley de Moisés en el pueblo de Israel eran los agricultores y los criadores de animales. En ninguna parte de la ley vamos a encontrar a los israelitas diezmando dinero, ya que el verdadero diezmo que se enseña en la Biblia es producto del campo, como semillas y frutos, y animales como vacas y ovejas y cabras, etc. Todo esto se usaba para sostener el sacerdocio levítico y también para socorrer a los pobres del pueblo, como las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Sin duda alguna, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nunca quebrantaría el orden de Dios
como hacen los pastores actuales, tomando el lugar de los levitas y recibiendo un falso diezmo sacado del sueldo de los miembros de sus iglesias conciliares. Mucho menos nuestro Señor Jesucristo jamás lo vamos a ver tomando los pasajes, por ejemplo, de Malaquías 3:10 para amenazar y decirle malditos y ladrones a aquellos que no le entreguen diezmos, ya que dicho pasaje en realidad no es aplicable a la iglesia del nuevo pacto, sino que estaban dirigidos a corregir a los líderes israelitas que estaban sujetos a la ley de Moisés. En el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, sobre todo en el tiempo en que Jesús andaba ministrando aquí en la tierra, los levitas y sacerdotes oficiaban todavía en el templo de Jerusalén, y los diezmos seguían siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales. Nunca fue dinero, según se lee en Levítico 27, 30 al 32. Por lo tanto, solo los terratenientes y los criadores de ganados eran los únicos que podían llevar diezmos al templo, según estaba estipulado por la ley. Los maestros iglesieros actuales, aquellos que gobiernan el sistema evangélico, por ejemplo, siempre toman las palabras del Señor Jesucristo, registradas en Lucas 11:42 y en Mateo 23, verso 23. Ambos pasajes dicen lo mismo, para insinuar o asegurar que nuestro Señor Jesucristo apoyaba el diezmo, o para asegurar que Cristo le ordenaba a la iglesia a cumplir con la ley del diezmo o diezmo de dinero. Vamos a leer el pasaje y ustedes mismos, hermanos, se van a dar cuenta que esas palabras estaban dirigidas exclusivamente a los fariseos, los que estaban sujetos a la ley de Moisés, y no a los seguidores de Jesús. Lucas 11:42, nuestro Señor Jesucristo dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Con este pasaje, los pastores iglesieros modernos pretenden demostrar que nuestro Señor Jesucristo enseñó el diezmo y lo aplican a la iglesia como si el Señor lo hubiera ordenado a sus seguidores. Los que así piensen deben notar que el Señor Jesús está reprochando la mala conducta de los rabinos judíos que estaban sujetos a la ley. El Señor Jesús les estaba hablando a aquellos que obedecen y enseñan la ley de Moisés. Y una parte de la ley de Moisés consiste en el diezmo agrícola. En ningún momento le estaba refiriendo esas palabras a la iglesia del nuevo pacto, sino directamente a los fariseos. Fíjense que en ese pasaje de Lucas, lo primero que les mencionó Jesús a los fariseos es la verdad del diezmo del antiguo pacto. Él dijo: diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Por tanto, en el tiempo de Cristo, el diezmo continuaba siendo agrícola. El Señor Jesús no mencionó dinero por ninguna parte. Por tanto, no se puede comparar lo que dijo Jesús aquí con el diezmo iglesiero que se predica hoy en las iglesias y concilios evangélicos, donde los pastores cobran un falso diezmo del sueldo monetario de los feligreses, algo que no tiene nada que ver con el diezmo agrícola enseñado en las Sagradas Escrituras. Nuestra respuesta descansa en el hecho de que Jesucristo nació, vivió y murió bajo el antiguo pacto, según Gálatas 4, verso 4, no entrando en vigor su Nuevo Testamento hasta 10 días después de ascender él al cielo, tal y como se lee en este pasaje de Hebreos 9, verso 14 a 17, donde dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por lo tanto, no es de extrañarse que Jesucristo enseñara la ley del diezmo, pero como está escrito en la ley de Moisés, ya que él mismo vivió bajo la antigua ley de Moisés. Vino a cumplir lo que aquella ley decía de él, es decir, su sacrificio en el madero de tormento, tipificado en los sacrificios de ovejas estipulado por la ley, según Mateo 5, versos 17 al 20.
Una vez cumplida, todas esas leyes ceremoniales fueron quitadas de en medio, efectuando Dios mismo el cambio de ley correspondiente y entrando en vigor el Nuevo Testamento establecido sobre mejores promesas, según Hebreos 8, verso 8 al 13. En este nuevo pacto y no en el antiguo pacto, la iglesia establecida por Cristo encuentra las nuevas leyes que han de gobernar su práctica, incluso la de proveer recursos materiales para efectuar las obras que le corresponden en la tierra a través de las ofrendas voluntarias que se usan para socorrer a los santos cuando estén en necesidad, según enseña el apóstol Pablo en 1 y 2 a los Corintios, y como da el ejemplo los cristianos descrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. En cambio, la iglesia moderna o congregación que encuentre sus leyes basado en el Antiguo Testamento, o los dictámenes de algún concilio religioso, o la agenda personal de algún pastor moderno o máximo líder, ¿cómo ustedes creen que Jesucristo lo juzgaría? Pues de la siguiente manera, Juan 15, versos 6 al 9, Jesús dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aunque Jesús dirigió esas palabras directamente a los fariseos y maestros de la ley de su tiempo, eso repercute en estos tiempos modernos, cuando han tomado las doctrinas bíblicas y la han retorcido, la han amañado y la han cambiado. Debemos dejar claro en este punto que Jesús no usó ningún dinero de la tesorería del templo de Israel, de la que seguramente los diezmos de la tierra y el ganado eran parte. Como mencionamos antes, Jesús, siendo de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, no podía recibir legalmente diezmos. Jesús se financió en parte por medio de ofrendas voluntarias de diversas personas, tal como se lee en este siguiente pasaje, donde dice lo siguiente. Esto está en Lucas 8, verso 3. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, ellas les servían con sus bienes. Pongo aquí entre paréntesis, aunque la Biblia no registra por ninguna parte que Jesús exigiera personalmente esas ofrendas como algo obligatorio para aquellos que en ese momento le seguían. Fíjense que esta señora Juana, que se menciona aquí, mujer de Cusa, es la esposa de un administrador del gobernador Herodes. O sea, se está hablando aquí de gente muy adinerada, del administrador de Herodes. Esa señora era esposa. O sea, estamos hablando de gente que tenía mucho dinero. Y esas personas, no solamente esta señora Juana, sino muchas otras personas ayudaban el ministerio de Jesús con sus bienes. Pero como vamos a demostrar más adelante en otro subtema que tengo preparado, les voy a demostrar a ustedes que nuestro Señor Jesucristo era rico, que duró muchísimos años trabajando carpintería, y tenía un buen ahorro, llegó a ser rico. Y claro está que esos ahorros, ya cuando entró su ministerio de 3 años y medio, que dejó de trabajar, claro que lo usó en su ministerio y para sostener a su familia, a su mamá y sus hermanos. Todo eso lo vamos a demostrar más adelante, hermanos. Entonces, como vamos demostrando, el diezmo bíblico nunca consistió en dinero, sino en productos del campo y animales que solamente los terratenientes y los que criaban animales podían entregar. Más nadie podía diezmar. Por ejemplo, los fariseos no diezmaban la pesca, las gemas, los tejidos o el dinero, pero sí diezmaban hasta las más pequeñas de las semillas, ya que eso era lo que ordenaba la ley. Con todo y ser los fariseos buenos diezmadores, las palabras de Jesús a ellos fue: ¡ay de vosotros, hipócritas! O sea, Él no los felicitó por ser buenos diezmadores, pero sí les reprochó que tuvieran una fachada hipócrita de religiosidad, cumpliendo la ley, como por ejemplo el diezmo agrícola,
pero descuidando lo más importante de esa misma ley, que era hacer justicia y amar al prójimo. También nuestro Señor Jesucristo relata la siguiente historia o parábola para demostrarle a los sacerdotes religiosos lo incapaz que es querer obtener el favor de Dios a través de obras religiosas tales como el diezmo. Vamos a leer el texto, está en Lucas 18, verso 10 al 14. Dice la historia bíblica: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, óigase, no con Dios, sino consigo mismo. De la siguiente manera, él decía: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí a lo mío. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que reconozco que soy pecador. Os digo, concluye Jesús, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos entonces que entre el fariseo, que ayunaba 2 veces a la semana y diezmaba de todo lo que poseía, y el publicano pecador, fue precisamente el publicano pecador quien regresó a sus casas en paz y justificado ante Dios, y no el diezmador religioso, que se jactaba de cumplir la ley. El espíritu legalista produce en las personas una actitud falsa de santidad, una falsa santidad, que tiende más a la arrogancia, al orgullo y al desprecio a aquellos que no hacen lo que ellos hacen. Esto bíblicamente se llama soberbia, algo que Dios aborrece, y es algo que abunda en las modernas iglesias del sistema evangélico moderno. Vemos entonces que cuando Jesucristo habló del diezmo, no fue para decirle a los cristianos que debían dar el 10% de su salario a los pastores y ministros del moderno sistema iglesiero evangélico, tal y como lo enseñan los dirigentes apóstatas y avarientos de dicho sistema apóstata. Todo lo contrario, nuestro Señor lo que hace es confrontar a los líderes religiosos de su tiempo y condenar sus acciones, pues cargaban al pueblo con cargas que ellos mismos no querían llevar, tal y como sucede en el sistema iglesiero moderno, donde los falsos pastores obligan por ley y amenaza a sus feligreses a sostener a someterse a la supuesta ley del diezmo. Jesús nunca felicitó a los fariseos por guardar la ley y ser diezmadores, pero sí los llamó hipócritas, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras e hijos del diablo, por abusar y despreciar al pueblo. Pues estos mismos religiosos decían que el pueblo que no conocía la ley era maldito, como leemos en Juan 7, verso 49, donde los fariseos dicen lo siguiente: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pues precisamente algo parecido es que hacen muchos pastores fariseos legalistas en la actualidad, tomando textos como por ejemplo el de Malaquías 3, 9 al 10, texto que por cierto no se aplica a la iglesia, sino que está dirigido a los israelitas sujetos a la ley. Y con ese pasaje los pastores modernos acusan a los cristianos que no diezman, llamándoles malditos y ladrones, mostrando con esto que el mismo espíritu religioso e hipócrita que los guía es el mismo espíritu que confrontó Jesucristo en los fariseos y maestros de la ley de su tiempo. Sin embargo, con todo y esto, esos ministros falsarios modernos se agarran de las palabras de Jesús cuando, reprochando a los fariseos, dijo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, para afirmar con esto que nuestro Señor Jesucristo apoyó el diezmo.
Señores, pues es la única frase que ellos tienen en todo el Nuevo Testamento que aún difusamente propone el diezmo. Y sin embargo, esas palabras, ya ha quedado demostrado, están dirigidas exclusivamente a los fariseos. Y Jesús especificó que era un asunto de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, verso 14. Por tanto, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos y a los legalistas no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia en el sentido del diezmo. Pero sí está la advertencia para aquellos que, igual que los fariseos, ponen sobre el pueblo pesadas cargas de ley y no tienen misericordia del necesitado. A estos, igual que a los fariseos, Jesús les llama hipócritas, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras e hijos de su padre el diablo. Al igual que los sacerdotes y fariseos de antaño, los cuales habían convertido la gracia de Dios en casa de mercado, los modernos ministros del sistema iglesiero apóstata han hecho lo mismo, tomando el evangelio como negocio de mercadería, donde las supuestas bendiciones de Dios son vendidas por precio monetario. Recordemos, hermanos, el enojo de nuestro Señor Jesucristo al ver la mercadería en el templo y cómo, con toda indignación, entró en el lugar y azote en mano, expulsó a todos sus mercaderes y volcó las mesas de los cambistas, tirando todo el dinero por el suelo, y les decía a gran voz, no conviertan la casa de mi padre en cueva de ladrones. Mateo 21, verso 13. Es exactamente lo mismo que en este tiempo de gran apostasía, donde los falsos apóstoles modernos se han inventado un sistema engañoso para explotar a los incautos que entran en sus iglesias y a través de maratones radiales y televisivos hacen mercadería con la fe, enseñándole a los cristianos a comprar las supuestas bendiciones de Dios con dinero a través de pactos, diezmos, ofrendas, primicias, maratones y donativos. Estos superungidos autotitulados les dicen a los cristianos que mientras más dinero les entregan a ellos y a sus ministerios, más fe están mostrando y por lo tanto Dios se va a ver obligado a bendecirlos. Esos mentirosos lobos rapaces que tienen su guarida en las iglesias conciliares evangélicas, más otros tipos de concilio, venden todo tipo de milagro a través del supuesto pacto de dinero, desde sanar enfermedades hasta hacer millonarios a las personas. Es así como manipulan las mentes, incitando a la codicia y a la búsqueda de lo material. De este modo, los supuestos cristianos pueden comprar con dinero la gracia de Dios, del mismo modo que en la Edad Media los católicos compraban el perdón de pecados comprando las indulgencias firmadas por el Papa. Los fariseos, sacerdotes y maestros de la ley eran individuos avariciosos y mentirosos, tal y como lo señala el mismo Señor Jesucristo, a tal punto de retorcer la ley para poder exprimirle el dinero al pueblo ignorante. Señores, exactamente las mismas estrategias diabólicas de los falsos pastores del sistema evangélico de la actualidad. De ese modo, esos fariseos enseñaban al pueblo a entregar todos sus bienes al templo, pero en realidad esos bienes eran repartidos entre esos mismos sacerdotes que gobernaban el templo. Es por eso que en aquel tiempo ellos mal enseñaban al pueblo con mentiras, falsas doctrinas, que incluso habían personas que se negaban a ayudar a su padre y a su madre porque fueron engañados por los sacerdotes. O sea, cuando el padre y la madre ya eran viejos, ellos decían, bueno, si yo tengo algo para ayudarte, ya no puedo dártelo porque es corbán para el templo, o sea, ofrenda para el templo. O sea, ya las personas del pueblo, los sacerdotes enseñaban, oye, ya tú no tienes que ayudar a tu papá y a tu mamá cuando estén viejos. Si tú tienes dinero para ayudarle a ellos, no los ayudes. Eso darlo al templo. Oigan lo que estaban enseñando los maestros de la ley.
Una cosa impresionante, señores. Vamos a confirmar lo que estoy diciendo. Vamos a Marcos 7, versos 10 al 13, donde Jesús confrontó nuevamente a esos ladrones, a esos fariseos y maestros de la ley. Dice Jesucristo en ese pasaje: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿Se fijaron, hermanos, lo que hacían esos ladrones, esos sacerdotes? Cómo enseñaban con doctrinas de demonios a la gente del pueblo, y eran engañados a gente. Entonces ya si una persona tenía algún ahorro para ayudar a su padre y a su madre cuando eran viejos, estos sacerdotes le lavaban el cerebro a esa gente y le decían, no, tú no tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, esa ofrenda, dala al templo, dásela a Dios, que Dios te va a multiplicar, que Dios se va a encargar de ayudar a tu padre y a tu madre, olvídate de ellos y da esa ofrenda al templo, siembra esa semilla en el templo. Oigan, exactamente eso era que le decían a la gente, señores. Y eso se está repitiendo en este tiempo, porque eso también lo hacen las iglesias evangélicas más otras. También, hermanos, vemos que engañaban incluso a las viudas, las cuales echaban en las ofrendas del templo todo el sustento que tenían, como aquella viuda a la cual el mismo Señor Jesucristo criticó cuando ella echó entre las ofrendas del templo todo el sustento que la pobre tenía, según se lee en Lucas 21, verso 4. Cuando en realidad la ley de Moisés enseña que era precisamente las viudas pobres las que tenían que ser sustentadas por las ofrendas del pueblo. Pero los fariseos, saduceos y maestros de la ley eran tan ávaros y ladrones que estaban despojando de sus pocos bienes incluso a las viudas. Esto deja claro las malas enseñanzas manipuladoras de los maestros de la ley y los fariseos, que al igual que los pastores y apóstoles del sistema iglesiero moderno evangélico de nuestro tiempo, enseñan que la pobreza es una especie de maldición y que para lograr salir de esa maldición, la única forma es que los cristianos pobres muestren su fe entregándoles a ellos y sus ministerios ofrendas, donativos, diezmos, primicias y bienes. De ese modo, supuestamente, entre comillas, Dios se va a ver comprometido u obligado a bendecirlos y prosperarlos. Es por estas razones, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo da la siguiente advertencia. Mateo 7, versos 15 al 16, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hoy más que nunca, hermanos, se cumple al pie de la letra las palabras de Jesús. Muchísimos lobos rapaces, disfrazados de oveja, despojando a los cristianos, a base de puro engaño doctrinal. Una cosa impresionante. Y Jesús lo profetizó. Mateo 24, verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, lo triste de esto, hermanos, no es el hecho de que se levanten los falsos profetas, todos esos ladrones engañadores religiosos que se hacen pasar por cristianos. El problema es que muchos son engañados por ellos. Ahí que está el problema. La razón por la que muchos son engañados es porque para poder detectar el falso profeta o maestro y sus falsas enseñanzas o doctrinas, hay que estar firmemente parados sobre las verdaderas doctrinas que predicaron Cristo y sus apóstoles. Se debe tener visión espiritual y el entendimiento iluminado por el poder del Espíritu de Dios. Los falsos maestros han sido y siguen siendo engañados por otros falsos maestros y el mismo Satanás.
y de esta misma manera van en un ciclo de mal en peor, engañando a otros a su paso. Vamos a leer esta profecía en 2 de Timoteo 3, verso 13. Dice el apóstol Pablo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es por este asunto, hermanos, que siempre aparecen algunos cristianos borregos, porque ellos son tontos y borregos, defendiendo a los lobos rapaces cuando ven que algún verdadero cristiano los desenmascara. Y estos borregos dicen: no se levanten en contra del ungido de Jehová, no juzguen, no hablen así de mi amado pastor, no critiquen a ese santo varón de Dios. Cuando precisamente es a estos engendros de Satanás disfrazados de apóstoles de Cristo o de pastores a los que el Señor se refería cuando dijo la siguiente profecía, registrado en Mateo 7, verso 22. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Preguntamos: ¿quiénes son actualmente en este tiempo moderno los que andan expulsando demonios a diestra y siniestra? ¿Quiénes son los que andan por ahí pavoneándose de andar haciendo grandes milagros? La descripción que da Cristo en este pasaje identifica inmediatamente al sistema evangélico moderno protestante, que es donde andan en esas actividades. El mismo sistema apóstata que ahora anda uniéndose en ecumenismo con la gran ramera católica romana. Es solamente en ese medio supuestamente carismático o pentecostal donde aparecen los grandes super ungidos milagreros. Ellos se autotitulan ungidos sin darse cuenta que al usar ese título están confirmando que son falsos cristos, ya que la palabra ungido significa Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo profetizó lo siguiente. Dijo Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o ungido, y a muchos engañarán. Mateo 24, versos 4 al 5. Lo único que hacen los falsos profetas modernos, como por ejemplo Benny Hinn, Cas Luna, Guillermo Mardonado, Aquiles Azar o Santiago Ponciano, es manipular las emociones e imponer las manos para que la gente caiga al piso a revolcarse como locos, envuelto en una especie, un espectáculo, un show de total ridiculez, donde hay ruidos, gritos, vómitos y caídas. Cosas que son desconocidas en las páginas de la Biblia, si las comparamos con la forma en que ministraban Jesucristo y sus apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo hacía grandes milagros, es cierto, sanaba todo tipo de enfermedades, le regresaba la vida a los muertos, multiplicaba los alimentos, a lo cual yo pregunto: ¿cuánto dinero les cobraba Jesucristo a esas personas que se beneficiaron con tales y poderosos milagros? ¿Acaso las personas pasaban primero delante del tesorero Judas Iscariotes para aportar su ofrenda o semilla de pacto en dinero, para luego ir delante de Cristo para que les haga el milagro? ¿Cuánto le cobró Jesucristo a Jairo por devolverle la vida a su hija? Nunca vamos a encontrar en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo cobrándole dinero a las personas para hacerles milagros, como hacen los brujos y los falsos apóstoles del sistema iglesiero moderno. Todo lo contrario. Jesucristo aconseja a sus apóstoles diciéndole lo siguiente: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Mateo 10, verso 8. Estos falsos maestros pentecostales modernos han convertido el mover del Espíritu de Dios
en algo totalmente irracional, demoníaco y nauseabundo. Pero más nauseabundo es escuchar en los maratones de los programas Enlace TVN y Radiovisión Cristiana cómo los lobos rapaces retuercen las escrituras para poder sacarles el dinero a los cristianos ingenuos que se creen sus mentiras. He visto, soy testigo de toda esta apostasía que va en crecimiento cada día. Y lo peor de todo esto, es que esos blasfemos hijos de Satanás le adjudican todos esos supuestos milagros, entre comillas, sobre todo a la supuesta tercera persona de la Trinidad, con sobrenombre de Espíritu Santo, algo que no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Espíritu Santo o poder del Altísimo, ya que el dogma católico de la Santísima Trinidad, junto a su tercera persona, es otro de los engaños doctrinales de la Gran Ramera y su sistema católico babilónico, el cual ha sido adoptado también por las hijas de la Gran Ramera, es decir, las iglesias que salieron de ella, tales como el sistema evangélico protestante. El mismo Señor nos ha ordenado que no nos dejemos engañar, que nos cuidemos de los falsos profetas que vienen a nosotros disfrazados de ovejas, que tenemos todo el derecho a juzgar con justo juicio y de imitarlo a Él, poniendo al descubierto públicamente a los falsos profetas engañadores que encubiertamente han introducido en el cristianismo herejías destructivas. Si estos falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstoles y falsos pastores no quieren escuchar cuando se les denuncie y no se arrepienten, el consejo del Señor Jesucristo es el siguiente: dejadlos, déjenlo. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, verso 14. Señores, esta palabra de Cristo en este pasaje es un imperativo, es una orden, es un ahorito activo, lo cual equivale a que los que siguen a los fariseos y escribas ahí presentes deben dejarlos inmediatamente. No hay tiempo para pensar si está bien dejarlos o no. El mandato del Señor es claro y urgente. Este pasaje dice claramente que ambos son responsables, uno por guiar mal y el otro por seguirlo. Así es, ni más ni menos. El hoyo en esta metáfora no puede ser otra cosa más que un amargo final. Ahora usted sabe de esto. Ya está usted enterado de las consecuencias. Si usted tiene un guía ciego, un pastor, un apóstol de estos modernos cobradores de diezmos, no espere. Es urgente que usted lo deje y se aparte de esa gente. Y si usted está guiando a otras personas a seguir a este líder ciego, yo le pregunto a usted, ¿qué recompensa puede tener su acción? Usted podrá imaginarse la respuesta. Será un ciego recomendando a otro ciego a seguir a un ciego. Es por esto que Cristo culmina diciendo: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Mateo 7:22. Evidentemente el lago de fuego en el juicio final, ese es el amargo final para todos los apóstatas que retuercen las escrituras y toman el evangelio como mercadería para extraerles el dinero a las personas, usando las herramientas del engaño, la sugestión, la imposición y el fraude. Y sin ninguna duda, las personas que apoyen a dichos apóstatas van a correr la misma suerte, ya que son cómplices pasivos de esos hijos del diablo. Y para ir concluyendo esta parte, quiero repetirle esto para que quede claro. En la Biblia, el enfoque del verdadero diezmo bíblico, que es el diezmo levítico, era agrícola y ganadero. Por todas las partes del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, era comida
comida para el levita, comida para el forastero, comida para la viuda, comida para el huérfano, y el enfoque no cambia en tiempos de Cristo y sus apóstoles. El tema es todavía alimento en mi casa, tal como Dios le ordena a los israelitas en Malaquías capítulo 3. Por lo tanto, el diezmo de dinero del sueldo de los creyentes que se cobra en el medio evangélico moderno protestante es simplemente una perversión sin base bíblica, ya que el verdadero diezmo bíblico nunca fue de dinero, nunca. Los pastores, quienes tanto se interesan en el 10%, en que el 10% sea del total, en realidad están construyendo sus propios reinos que comúnmente requieren mucho dinero. Jesús está construyendo su iglesia de una manera completamente diferente. Y Él no necesita sillas alfombradas o vidrios de colores, ni campanarios para conseguir que el trabajo sea hecho. El apóstol Pedro no tenía ni plata ni oro y sin embargo fueron muchos miles de personas que escucharon su predicación y todavía muchos siglos después, hasta la era moderna que hoy vivimos, sus enseñanzas siguen vigentes en las epístolas de Pedro que se encuentran en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo vivía en persecución, en azotes y cárceles. Sin embargo, había logrado que en toda Europa conocieran las buenas nuevas del Evangelio. Los primeros cristianos jamás obligaron a nadie a diezmar dinero de su sueldo, ya que esa ley no se conocía entre ellos. En realidad, el Nuevo Testamento, sobre todo en la primera y segunda a los Corintios y los ejemplos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, solo se enseña a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado, no por imposición de ningún concilio o pastor, ya que Dios ama al dador alegre. Y esas ofrendas voluntarias no eran para mantener un templo de piedras ni para sostener a un grupo eclesiástico. Todo lo contrario, se usaban esas ofrendas voluntarias solo para suplir las necesidades de los santos, los cristianos que estén pasando por momentos de necesidad, como demostraremos más adelante. También parte de la ofrenda se podía usar en aquel tiempo y en este tiempo, porque nuestro modelo tiene que ser la iglesia del siglo I. Parte de la ofrenda se usaba para ayudar a los ancianos, los líderes ancianos de la iglesia que ya no podían trabajar y que habían dedicado de por vida a pastorear iglesia, pero ya eran ancianos viejitos que no podían trabajar. También se les sacaba una ayuda u ofrenda a los evangelistas que iba de lugar en lugar, de país en país, de sitio en sitio, predicando el evangelio. A esas personas se les ayudaba con una ofrenda. Ahora, si un evangelista se detenía en un pueblo o ciudad mucho tiempo, tenía que ponerse a trabajar para sostenerse y no convertirse en una carga para la iglesia. Todo eso lo voy a demostrar un poquito más adelante. Cuando escudriñamos todo el Nuevo Testamento, queda muy evidente que los apóstoles, profetas, pastores y evangelistas del primer siglo no se concebían oficiales espirituales con derechos implícitos a ningún diezmo. ¿Quién de ellos pide o impone diezmo en el Nuevo Testamento? Pues ninguno. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, era judío, no levita. Por lo tanto, no es ningún cobrador de diezmo. Tampoco las Escrituras registran que los apóstoles de Cristo fueran descendientes de los levitas. Por tanto, no podían cobrar diezmos, según dice la ley, ya que la ley anterior al sacrificio de Cristo ha quedado abrogado para el verdadero cristiano. Vamos a leerlo aquí en Hebreos 7, verso 18 al 19, donde dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto quiere decir, hermanos, que las ordenanzas de la ley, la cual incluye el diezmo, ya no tiene ningún tipo de potestad sobre los cristianos del nuevo pacto. E incluso, escuchen, las personas que intenten ligar el pacto de la ley con el pacto de la gracia caen en maldición,
tal y como lo dice el apóstol Pablo en este impresionante pasaje registrado en Gálatas 3, verso 10 al 13, donde dice lo siguiente: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La lucha que los verdaderos cristianos de estos tiempos modernos estamos sosteniendo en contra de la gran apostasía iglesiera, sobre todo en contra de aquellos legalistas que quieren someter a los cristianos a imposiciones de leyes tales como el diezmo monetario iglesiero y los pactos de dinero para comprar las supuestas bendiciones de Dios, no es muy diferente a la batalla que tenían los apóstoles de la iglesia del primer siglo, ya que en ese tiempo se habían levantado los judaizantes, aquellos supuestos cristianos legalistas que vivían mitad en la ley de Moisés y mitad en el pacto de la gracia. En aquel tiempo la lucha de los apóstoles era en contra de la circuncisión y sujetarse a fiestas judías, pero en este tiempo final es peor. Es en contra del diezmo iglesiero monetario y en contra de un sistema mafioso que han levantado un imperio de avarientos vestidos de santurrones, disfrazados de supuestos ungidos, pastores y apóstoles autotitulados, supuestos cristianos que solo velan para despojar a base de engaños a los ingenuos feligreses que no escudriñan las escrituras, imponiendo sobre los tales leyes y mandamientos que Jesucristo y los apóstoles jamás le impusieron a los cristianos del siglo I. Entonces, mis hermanos, ya sabiendo que el diezmo enseñado por las iglesias modernas no es la forma de dar en el Nuevo Testamento, pues evidentemente no producirá el fruto del nuevo pacto, ni para la gente que da el diezmo, ni para el supuesto programa o concilio, entre comillas, en que se invierte el dinero, ya que dicho programa o concilio es simplemente una invención humana. La creación del reino de un hombre autotitulados apóstol, pastor, ungido, profeta, reverendo, obispo, ministro, querubín o cualquier otro título que usen para impresionar y engañar. Bíblicamente el apóstol Pablo enseña que solamente los evangelistas, aquellos que andan de lugar en lugar predicando el evangelio, y los ancianos mayores de edad, que ya no pueden trabajar y que estaban dedicados de por vida al ministerio y la enseñanza de las Escrituras, eran los únicos que tenían el derecho de recibir sustento de las ofrendas voluntarias de los creyentes cristianos. Todos los demás, todos tenían que trabajar, no importando el título que tuviera dentro de la iglesia, ya que el apóstol Pablo enseña lo siguiente en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 al 12. Dice el apóstol: porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que, trabajando tranquilamente, coman su propio pan. El mismo apóstol Pablo tenía el papel de evangelista, ya que viajaba de lugar en lugar predicando el evangelio de la gracia, y en varias ocasiones recibió las ofrendas voluntarias que con amor los hermanos le entregaban. Pero también Pablo trabajaba fabricando tiendas para ganarse el sustento. Esto quiere decir que cuando un evangelista permanece demasiado tiempo en un lugar, no puede convertirse en carga para la iglesia,
sino que debe ponerse a trabajar hasta el día que se marche. Tampoco el apóstol Pablo ni ninguno de los apóstoles de Cristo jamás exigieron que los creyentes tengan que mantener los gastos de un templo de piedra o lugar de reunión, ya que los primeros cristianos no se reunían en templos al estilo católico romano, mucho menos en templos como las megas iglesias evangélicas modernas, ya que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Hechos 17, verso 22 al 29. Él dice: el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por las manos del hombre, ni es servido de manos humanas como si necesitase de algo. Varias veces el apóstol Pablo rechazó que lo mantuvieran, pues decía, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, y prefería trabajar con sus propias manos, pero también vemos que en otras ocasiones recibía las ofrendas que le enviaban los creyentes para su sostenimiento, y las recibía con acción de gracia. Por ejemplo, en Filipenses 4, verso 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, fíjense que en ese momento el apóstol Pablo estaba preso, y recibió esas ayudas voluntarias que los hermanos le enviaban. Al principio del trabajo misionero de Pablo, él proveyó para sí mismo con su habilidad de fabricar carpas. Él decía lo siguiente, eso lo pueden leer en Hechos 20, verso 34 al 35. Él decía: vosotros sabéis que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Noten, por favor, en todas las referencias que en el Nuevo Testamento Pablo hizo al Antiguo Testamento. Él nunca citó pasajes del diezmo, nunca, como para imponérselo a la iglesia. O sea, él no lo hizo porque sabía que él era ministro de un nuevo pacto, un pacto diferente. Fue sacerdote de un nuevo sacerdocio y él estaba ministrando desde un lugar nuevo. No desde la letra de la ley que mata, sino desde el espíritu que da vida. Pablo nunca usaría alguna de las maneras engañosas que usan muchos pastores para sacar dinero a la gente. Nunca vamos a encontrar al apóstol Pablo diciéndoles malditos y ladrones a los cristianos que no diezman, como acostumbran a hacer los dirigentes apóstatas y avarientos del sistema iglesiero moderno. Mucho menos vamos a encontrar al apóstol Pablo en las Escrituras exigiéndole a los cristianos que le den dinero por los milagros que Dios hizo a través de él, como acostumbran en el sistema iglesiero evangélico moderno, donde enseñan a los cristianos a hacer supuestos pactos de dinero para poder obtener algún milagro, sea milagro de salud o milagro financiero. Esto lo vemos, por ejemplo, en concilios maratónicos como Enlace TVN y Radiovisión Cristiana, más la gran mayoría de concilios evangélicos protestantes, donde todo el mensaje cristiano se reduce a obtener las bendiciones de Dios entregándoles dinero a esos supuestos ungidos apóstoles y pastores que dirigen esos lugares. Esa doctrina del supuesto pacto o siembra de dinero es espiritualmente una carcoma cancerígena que ha infectado a todos los concilios y denominaciones del medio evangélico apóstata. El apóstol Pablo había profetizado sobre esa corrupción existente en el medio cristiano. Cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la obra de Dios. Pablo advirtió a esos líderes que después de su partida vendrían lobos a engañar y esparcir las ovejas. Vamos a ver qué dice Pablo en Hechos 20, verso 29 al 30. Él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces tenemos que los falsos apóstoles, falsos pastores del medio evangélico protestante, sugestionan e infunden temor en sus seguidores para que éstos no puedan hablar en contra de ellos. Y les dicen que los cristianos no pueden juzgar ni confrontar las acciones y doctrinas de quienes gobiernan los concilios y denominaciones evangélicas, porque dicen ellos que quien habla en contra de esos ministros supuestamente se está levantando en contra de los ungidos de Jehová. Es decir, se está levantando en contra del Dios mismo. Ese es el engaño usado por esos líderes evangélicos para que los miembros de sus iglesias jamás intenten investigar, cuestionar o hablar en contra de las enseñanzas de esos supuestos ungidos autotitulados. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña algo totalmente contrario a las afirmaciones de los líderes iglesieros apóstatas modernos, ya que el apóstol Pablo enseña a los cristianos a juzgar y a confrontar. Comparemos estos dos pasajes donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice el apóstol: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Primera de Corintios 14, verso 29. También dice el apóstol Pablo: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca. Eso está en Tito 1, versos 10 al 11. El mismo apóstol Pablo nos da el ejemplo cuando de forma pública confrontó al apóstol Pedro, el gran líder de la iglesia, porque éste estaba cayendo en el error de menospreciar a los cristianos gentiles por sentir temor o apego a los pseudos cristianos judaizantes que todavía se mantenían predicando los rituales del antiguo pacto, ligando de este modo el pacto de la ley con el pacto de la gracia, según se lee en el libro de Gálatas. También el apóstol Pablo, óigase esto, tiene una lista negra de falsos ministros que se habían vuelto apóstatas. Por ejemplo, Himeneo y Alejandro, Figelo y Hermógenes, Himeneo y Fileto. O sea, estas son 3 parejas apóstatas de nombres mencionados en las epístolas de Pablo a Timoteo y asociados con conductas turbias, con blasfemias y apostasía. 2 de esos nombres, por ejemplo, Himeneo y Alejandro, en algún momento ellos fueron leales compañeros de milicia del apóstol Pablo, pero ahora él debe mencionarlos con dolor para advertir a los hermanos acerca de su descarrío, para que no se dejen seducir por sus engañosas palabras. Estos pasajes bíblicos dan a demostrar que los verdaderos apóstoles de Cristo no escondían los nombres de los apóstatas, sino que advertían a la iglesia contra tales individuos y los ponían al descubierto. Estoy convencido que si el apóstol Pablo hubiera vivido en este tiempo moderno, hubiera usado la red de internet con todas sus páginas sociales como Facebook, YouTube, Telegram, etcétera, para desenmascarar a los falsos profetas. Seguro que no se le hubiera escapado ninguno. Y aunque el estudio originalmente es sobre la persona de Jesús, pues sepa que tenemos que hablar sobre la iglesia, porque la iglesia no existiría sin Jesucristo. Entonces tenemos que hablar de la economía de la iglesia, cómo se ministraba económicamente la iglesia, y desenmascarar los engaños doctrinales de los lobos rapaces que parecen parásitos, sanguijuelas, que engañan a la gente para extraerles dinero, usando el cristianismo como fuente de ganancia deshonesta. Entonces esto es parte de la iglesia. Tenemos que hablar sobre este tipo de tema en estos estudios que estamos llevando sobre la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios el Padre y a Jesucristo. Jesucristo pagó con su sangre por la iglesia. Y por eso estos temas tenemos que hablarlo de esta manera. Siguiendo con el tema, debemos de entender que el apóstol Pablo nunca les dijo a los cristianos que tienen que pactar dinero con Dios, entregándole dinero a los pastores para recibir una supuesta bendición de Dios. Todo lo contrario, cuando el apóstol Pablo les pedía ayuda financiera a los creyentes, era para suplir las necesidades de otros cristianos.
Humildemente les decía lo siguiente el apóstol. Él decía, no hablo como quien manda. Óigase, el apóstol Pablo no estaba dando órdenes. Te tiene que diezmar, si no tú un maldito. No, 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 no. El apóstol Pablo iba humildemente y decía, oigan, señores, yo no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de amor de vosotros. Eso usted lo puede leer en 2 de Corintios 8, verso 8. También en 2 de Corintios 9, verso 5, el apóstol Pablo decía, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Usted escuchó lo que dice ahí? Señores, esto es muy diferente a lo que vemos en los cultos evangélicos. Si usted no diezma, usted es un ladrón. Pacta con Dios para que Dios te pueda bendecir, que si no, Dios no te bendice, tú eres un maldito. Oye, sin embargo, mira cómo habla aquí el apóstol Pablo. Usted va a ofrendar, bueno, hágalo por generosidad, no por imposición o exigencia de nosotros, sino por generosidad, porque Dios ama al dador alegre, si usted quiere. Eso no es obligado. Así lo dice el apóstol Pablo, tranquilamente y humildemente. Y mayormente cuando Pablo hacía eso, no era para sí mismo, sino para ayudar a otras personas. Entonces tenemos que el apóstol Pablo nunca amenazaba a los cristianos para que ofrenden, ni le imponía cantidades. En el medio evangélico actual es diferente, donde escuchamos a los predicadores decir, da 100 de ofrenda y Dios te va a devolver 1000. Ofrenda hasta que te duela. Dale a Dios el billete más grande. Del tamaño de tu deuda tiene que ser tu ofrenda. Oiga, también dicen, aquel que no diezma ni ofrenda es un maldito ladrón que le está robando a Dios. Contrario a esto, el apóstol Pablo simplemente decía lo siguiente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, verso 7. Entonces, hermanos, la mayoría de los historiadores, óigase esto, los historiadores de la iglesia escriben que el diezmo no llegó a ser una doctrina aceptada en la iglesia por más de 700 años después de Cristo. Y eso vino a través de la iglesia católica romana. Por si usted no lo sabía, las primeras iglesias o iglesia que pidió diezmo fue la iglesia católica romana, de donde luego surgieron los protestantes, de donde también surgieron después los evangélicos y pentecostales. Entonces, de acuerdo a los mejores historiadores y enciclopedias, no fue sino hasta después de 500 años que el concilio local de la iglesia de Mâcon en Francia, en el año 587, intentó sin éxito de imponer diezmo sobre sus miembros. No fue sino hasta el año 777 que el rey Carlomagno permitió que la Iglesia Católica, por aval de ley, pudiera recoger diezmos. Tal cual, amigo mío, es la historia del diezmo según la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia Americana y la Enciclopedia Católica Romana, para todos los que la lean. Estos hechos históricos deberían decir o servir como prueba para alguien. Porque en primer lugar, en los tiempos del rey Carlomagno, cuando entre el Estado y la Iglesia Católica se pusieron de acuerdo, porque son ladrones iguales, el Estado y la Iglesia Católica son ladronazos iguales, pues se compusieron para quitarle diezmos a los campesinos. La historia dice que primero comenzaron con diezmo agrícola, tratando de imitar el diezmo levítico. Pero no se conformaron con eso. Tiempo después se pusieron a imponer diezmo de dinero también. A todos los católicos de Europa y de todo el mundo. Donde hubiera un católico tenía que diezmar. En los tiempos del rey Carlomagno tenían que diezmarle a la iglesia. Y la iglesia le daba de ese robo, porque así hay que decirlo, al estado que estaba gobernando el rey Carlomagno. O sea, una red mafiosa en todo el sentido de la palabra. Debemos entender que en ese tiempo la población en general era muy supersticiosa y afectada por la pobreza.
Así que la riqueza y prestigio de la Iglesia Católica Romana, en la Edad Media, por ejemplo, de por sí era algo intimidatorio, y el clero, con toda su pompa, necesitaba de muchos recursos y dinero para poder mantenerse, debido a que los sacerdotes tenían supuestamente, porque se lo enseñaban ellos a la feligresía, que ellos tenían las llaves del cielo, la Iglesia Católica, pues el pueblo buscaba estar de su lado. Entonces, ya entrada la Edad Media, los papas católicos comenzaron a exprimir al pueblo a través de mentiras y supersticiones. Oiga lo que hacían: se vendían indulgencias, es decir, una carta firmada por el papa de turno, donde se certificaba el perdón de pecados, de todos los pecados o algunos pecados, a quienes compraban estas cartas. También se cobraban misas por los difuntos que supuestamente se encontraban en el purgatorio. Entonces, repito, tiempo después, porque esta historia yo la dije, con el rey Carlomagno, la Iglesia Católica comenzó a cobrar diezmo para la Iglesia y para el Estado. Al principio eran diezmos agrícolas, imitando el sacerdocio levítico, pero después también cobraban diezmo de dinero. Es esa la verdadera procedencia del diezmo iglesiero mentiroso que conocemos hoy en las congregaciones cristianas, y que nada tiene que ver con el diezmo bíblico. Es por esta causa que reconocemos que el actual sistema iglesiero evangélico, protestante moderno, igual que la Iglesia Católica, están bajo el anatema de Dios, ya que sus creencias tienen muchas ligaduras con la gran ramera católica. Adoran a la Santísima Trinidad, al igual que los católicos, creen en la doctrina babilónica católica de la inmortalidad del alma y los tormentos eternos del infierno, además de engañar a sus feligreses imponiéndoles por ley un falso diezmo monetario, del mismo modo que los papas católicos le cobran indulgencias y misas por los muertos a sus laicos. Y para colmo, en este tiempo la gran mayoría de líderes evangélicos se están uniendo en ecumenismo con el catolicismo romano, o sea que las hijas regresan al lado de su madre ramera. Es por eso que esa gran ramera, descrita en Apocalipsis 17, dice que tiene el sobrenombre de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Sin lugar a dudas, el sistema protestante, evangélico, carismático, pentecostal, bautista, luterano, presbiteriano, adventista, más todos los concilios, denominaciones, grupos cristianos que tienen creencias y doctrinas como las antes mencionadas, son hijas de la gran ramera católica romana, literalmente. A esta lista se debe de incluir otras sectas supuestamente cristianas, que son iguales de falsa, como los mormones y los testigos de Jehová. Esta es la orden de Dios para todos aquellos que están todavía cautivos dentro del sistema iglesiero de la cristiandad apóstata. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, verso 4. Muy bien, mis hermanos, hemos visto en este estudio entonces que nuestro Señor Jesucristo jamás le pidió diezmo a nadie. Nunca enseñó a la iglesia a diezmar dinero a nadie. Y los apóstoles de Jesucristo, mucho menos. Así que esta primera parte de este estudio, pues lo podemos concluir aquí. En la parte 2, que vamos a dar próximamente, vamos a leerlo aquí, lleva el título: Jesucristo en persona es el verdadero templo de Dios, y otro tema que dice: Iglesia en casa. Pues ya saben, hermanos, para la próxima reunión sobre este capítulo 14, esta segunda parte pues lleva esos títulos. Pues se despide por el momento su amigo y hermano Alexander Hell. Será hasta la próxima reunión. Gracias y paz para todos. Gracias y paz a todos los hermanos de este santo grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte del capítulo 14 de este estudio exhaustivo sobre la persona de Jesucristo y sobre la doctrina de el Padre y el Hijo. Y como dije anteriormente, este capítulo 14 está diseñado para hablar más detalladamente sobre lo que es la iglesia, la economía de la iglesia
y Cristo sobre la iglesia y los mandamientos de los apóstoles a la iglesia. Mayormente para esto está dedicado este capítulo 14. Y hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante, titulado Jesucristo en persona es el verdadero templo de Dios. Iglesia en casa. Antes de iniciar la lectura, envío mis saludos, como siempre, a todos mis hermanos en la fe del grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Ahí están mis hermanos administradores, todos los miembros del grupo. Gracias y paz para todos ustedes. También saludos a nuestro hermano Rolando Cáceres, director de la estación de radio CBI para toda Formosa, Argentina, y a través de Facebook a todo el mundo. También nuestros hermanos que nos dan seguimiento a través de las diferentes redes sociales, como Facebook, como YouTube, etcétera. Gracias y paz para todos ustedes. Creemos que la verdadera iglesia o congregación fundada por Jesucristo y sus apóstoles no depende de templos de piedras hechos por manos humanas, ya que el Nuevo Testamento testifica que Dios no habita en templos construidos por hombres. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer Hechos 17, versos 22 al 29, donde dice: el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por las manos del hombre, ni es servido de manos humanas como si necesitase de algo. Esta afirmación también la hace el discípulo Esteban. Vamos a leerlo aquí en Hechos 7, 5 al 48. Dice: el Dios Altísimo no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Esto se debe, hermanos, a que cada creyente en el Nuevo Testamento, cada creyente individualmente, es templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3, verso 16. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios mostraba su presencia en el tabernáculo que construyó Moisés y los israelitas. Luego también mostraba su presencia en el templo de Salomón. Y por último en el templo gobernado por los fariseos y maestros de la ley, a la cual Jesucristo llamó casa de oración. Todo esto era un prototipo de lo que había de venir. Es decir, era una sombra, una simple sombra del verdadero templo que Dios iba a levantar a través de Jesucristo. Y es por esto que a través de la boca del Señor Jesucristo, el Padre Celestial decía lo siguiente en Juan 2, versos 19 al 20. Escucha lo que dijo el Señor ahí. Él dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo decía esto del templo de su cuerpo. Como no entendían estas palabras del Señor Jesús, los fariseos lo acusaban diciendo lo siguiente en Marcos 14, verso 58. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero en realidad no fue eso lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo destruid este templo, o sea, ellos, los fariseos, los maestros de la ley, los que se compusieron para matar a Jesucristo, Él dijo: destruid este templo ustedes y en 3 días lo levantaré. Claro está, quien está hablando ahí fue el Dios Padre a través de la boca de Jesús, porque quien levantó de entre los muertos a Jesucristo fue el Dios Padre. Pero fíjense cómo Jesús llama a su cuerpo templo. Templo, o sea, Jesús en persona es un templo de Dios. Entonces, cuando Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, levantó un templo espiritual para cada creyente. Entonces tenemos que el verdadero templo de Dios en el Nuevo Testamento es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, como Él mismo lo declara. Y cualquiera que quiera acercarse a Dios debe hacerlo en ese templo, y no en uno construido por manos de hombres, en los cuales Dios no habita. Nadie puede adorar verdaderamente a Dios si no está en el verdadero templo, y el verdadero templo es Jesucristo. De modo que en Cristo podemos verdaderamente adorar a Dios y estar ante su presencia. He ahí el verdadero templo del nuevo pacto, Jesucristo el Hijo de Dios. Hebreos 3, verso 6 dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa, la iglesia, cuya casa somos nosotros, o sea, los creyentes en Cristo, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza.
Entonces tenemos que, aparte de que Jesucristo es el verdadero templo del cristiano, pues también resulta que nosotros somos casa de Dios. O sea, los creyentes en Cristo somos literalmente casa de Dios, nuestro ser, nuestro cuerpo, y no el edificio con paredes. Y todos aquellos a quienes Dios ha llamado para sí, los que pertenecen a Él, la iglesia del Dios vivo, pues formamos parte del templo de Dios, pues a Él le ha placido guardar en nosotros su tesoro, que es su Hijo Jesucristo. Vamos a leerlo aquí en 2 Corintios 4, verso 7, donde dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, nuestro cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, cada creyente en sí mismo también es un templo. Primera de Corintios 3, verso 16 dice: ¿no sabéis ustedes que ustedes sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También somos parte o ladrillo que conforma la iglesia o edificio espiritual. Primera de Pedro 2, verso 5 dice: también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que la iglesia es como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Esto es que tiene vida y está formado por muchos órganos y miembros que se necesitan uno al otro. La iglesia no es una institución muerta y meramente administrativa, sino un organismo con todas las características de un ser vivo. Nace, crece, se alimenta, se educa, se desarrolla integralmente, se multiplica, sirve a la sociedad en que vive, etc. Cada iglesia local es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es literalmente la cabeza, según 1 Corintios 12, verso 12 al 27. Entonces tenemos que ya no es necesario construir templos de piedra, cemento y concreto. Después de Cristo regresar al cielo, Dios permitió que el templo de Jerusalén sea destruido por los romanos, dando a demostrar de esta forma que ya el verdadero creyente dentro de un nuevo pacto y sacerdocio no necesita los templos de piedras llenos de liturgias, normas y religiosidad, donde los hombres imponen falsas leyes. Ahora el verdadero templo es espiritual, es Jesucristo mismo, el otro consolador que había regresado a morar a través del poder del Altísimo en todos los creyentes, ya que cada creyente en sí mismo también es un templo donde mora el Espíritu de Dios. Además de esto, en cualquier lugar en donde se reúnan los cristianos, sean 2 o 3 o sean millares, allí está el Señor Jesucristo en persona a través del Espíritu. Sean que se reúnan en una casa, en un parque, en la red de internet, como hacemos nosotros aquí en Telegram, o hasta en las catacumbas bajo tierra, como sucedía en el siglo I y siglo II cuando los romanos perseguían a la iglesia. O sea, Jesús siempre va a estar con nosotros. Ya lo prometió el mismo Señor Jesucristo en Mateo 18, verso 20, donde Él dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Nuevo Testamento muestra que mayormente la obra del Evangelio, la iglesia, la congregación, se levanta en una casa, un hogar. Por ejemplo, en Mateo 10, verso 11 dice: cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. O sea, así comienza la iglesia en una ciudad. Cuenta la Biblia que el Espíritu Santo llegó a la iglesia por primera vez en una casa. Dice que el sonido como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, según Hechos 2, verso 2. Entre otras, la iglesia de Filipos nació en la casa de Lidia y el carcelero de Filipos, según Hechos 16, verso 11 al 40. Filipenses 1:1 y Filipenses 4:15 al 16. Cuenta el libro de Hechos: y todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, según Hechos 2, verso 46.
O sea, las reuniones o asambleas se hacían en las casas, ya que en el templo se llevaba a cabo el culto judío. Los apóstoles y los primeros cristianos a veces se reunían fuera del templo judío, no dentro, sino fuera. Un lugar llamado la Puerta la Hermosa, ya que ellos no podían entrar dentro del templo a predicar el evangelio de Cristo porque se lo tenían prohibido. Entonces ellos iban, predicaban el evangelio, pero desde afuera del templo. Pero mayormente lo que hacían los apóstoles y la iglesia era reunirse en sus casas. Ahí se formaba la congregación. Noten que Saulo de Tarso asolaba la iglesia entrando de casa en casa. Arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Hechos 8, verso 3. Noten que el texto no dice que entraba, el texto dice que entraba de casa en casa sacando a los cristianos. Lo que nunca dice es que entraba de templo en templo para sacar a los cristianos. Para nada. ¿Por qué? Porque los cristianos hacían sus reuniones en sus casas. Por ejemplo, Filemón, discípulo de la ciudad de Colosas, recibió una carta del apóstol Pablo donde Pablo le envía saludos a la iglesia que está en tu casa. Filipenses 1, verso 2. Esto significa que en la casa de Filemón se reunía toda una congregación, toda una iglesia. Se ratifica con el caso de Ninfas de Colosas, donde existe la iglesia en casa, según Colosenses 4, verso 15. En su iglesia se reunía toda una congregación y Pablo la recuerda muy especialmente. Otro caso notable es del matrimonio de Priscila y Aquila de la ciudad de Roma. Luego trasladados a Éfeso, habla de la congregación que se reúne en su casa en Romanos 16, verso 3 al 5, Primera de Corintios 16, 19 y Segunda de Corintios 4, verso 19. Otros ejemplos de iglesia en casa pueden ser la familia de Aristábulo, según Romanos 16, verso 10, y la familia de Narciso, Romanos 16, verso 11. Ahora, el caso más notable es que el mismo apóstol Pablo en persona estableció una congregación en Roma, en una casa alquilada donde Pablo habitaba. Vamos a leerlo aquí en Hechos 28, 30 al 31. Dice el texto: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. O sea, hermanos, ahí ustedes lo tienen bien claro. El apóstol Pablo hacía las reuniones cristianas en su propia casa alquilada. Si Pablo hubiera necesitado un supuesto templo para poder pastorear, solo lo hubiera dicho y seguro todos los cristianos hubieran colaborado para dárselo. Pero el apóstol Pablo sabía que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, una carga como esa era innecesaria para la iglesia. Por lo tanto, los primeros cristianos nunca se afanaron por establecer las reuniones cristianas en templos suntuosos al estilo pagano como vemos hoy en el medio católico romano o las megas iglesias evangélicas. Los templos católicos al estilo pagano y las suntuosas megas iglesias evangélicas son el producto de la ligadura entre la iglesia y el estado pagano, los gobiernos mundanos, que se inició cuando el emperador Constantino unió el estado pagano romano con la iglesia apóstata católica en el siglo IV, dando como resultado una iglesia ramera. Es decir, ya la iglesia no era la novia de Cristo, sino que ahora era la consorte de los gobiernos mundanos. Hoy existe la iglesia institucionalizada, aceptada y sometida a las leyes de las naciones, donde no es perseguida. Ahora la iglesia tiene que tener personalidad jurídica. Imagínense ustedes la iglesia apostólica del siglo I que no tuvo un reconocimiento oficial del gobierno romano ni de las autoridades judías. No había sido entonces iglesia en este tiempo. Pueden leer esto en Hechos 4, versos 5 al 7. Ahora en la nueva cristiandad moderna, al igual que el catolicismo apóstata romano de la Edad Media, existe la tendencia a buscar la superioridad numérica, todo lo que cobra apariencia, y hasta la propensión de jactarse de esas cosas. Es evidente que si son numerosos los creyentes en una asamblea, concilio o denominación, ellos necesitan un local adecuado y espacioso.
y hasta compiten entre sí por la iglesia más grande, lo cual lo único que hace es traer vanagloria principalmente en el pastor, apóstol o ungido que gobierna ese lugar. Esto conlleva a una terrible carga sobre los feligreses, ya que se ven obligados por ley a tener que sostener financieramente el edificio, como también al grupo eclesiástico que lo gobierna, sea a través de un falso diezmo iglesiero monetario, como en el caso de los evangélicos, o con indulgencias y misas por los muertos, como en el caso de los católicos, algo jamás visto en la iglesia del siglo I. Evidentemente, si el Señor Jesucristo hubiera querido iglesias hechas de piedra o templos, solo debió haberlo dicho, y una declaración como esa, la iglesia de seguro no la habría ocultado o falsificado. Dios no hizo a los hombres para que sean mercaderes espirituales, y menos aún de las cosas de Dios. En todos los templos, como vemos, esos templos modernos, católicos, evangélicos, bautistas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, pues ellos siempre están vendiendo algo o creando actividades y show con el objetivo de recaudar dinero. Siempre el dinero parece tener más poder que Dios. Es por esto que la expresión en Filipenses 2, la iglesia que está en tu casa, debe llevarnos a discernir cuán diferente es esta enseñanza, es lo que vemos hoy aplicado como regla general. Evidentemente, Dios no quiso que se construyeran templos de piedras en el pacto de la gracia al principio, y debe ser así siempre. Los primeros cristianos se llamaban entre sí simplemente hermanos y hermanas, y se reunían en salas sencillas, en los hogares, al aire libre o en cualquier lugar. Ellos no necesitaban ostentosos templos, ya que ellos mismos en persona eran el templo de Dios y el Espíritu de Dios vivía en ellos, según 1 Corintios 3:16. Y tampoco necesitaban representantes de Dios como sacerdotes, pues Dios mismo estaba representado en cada uno de ellos y Él siempre estaba presente. Y jamás había que esperar a un pastor o a un supuesto apóstol, para nada. Los cristianos primeros tampoco, ellos nunca se vestían de forma diferente que el resto del pueblo. Como hacen los sacerdotes católicos, se ponen este tipo de vestimenta, estos gorros rarísimos que parecen boca de pez, unas túnicas ahí esplendorosas que se ponen estos sacerdotes. Y también los pastores, muchos pastores también hacen lo mismo, y sobre todo también los judaizantes, como para diferenciarse, como que ellos tienen un estatus espiritual más alto que cualquier otro. Pero esto no existía en la iglesia del siglo I, señores. No existía. En la iglesia del siglo I, el que quería hacerse grande o el que tenía autoridad de enseñar, tenía que hacerse, ¿sabes qué? Servidor de todos. Por eso es que en la iglesia del siglo I no había superiores ni subalternos, no había separaciones entre clérigos y laicos, no había separación entre sacerdotes y el pueblo. Los apóstoles de Jesucristo del primer siglo instituyeron a ciertos cristianos como dirigentes y pastores simplemente para guiar, enseñar, disciplinar a los santos, no para que estos se convirtieran en una especie de gobernantes del pueblo cristiano. Jesucristo tampoco enseñó un complicado sistema de dogma y sacramento, sino que su mensaje fue simple: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y convertíos. Para finalizar esta parte, quiero que entiendan que no nos oponemos a que un grupo de hermanos en Cristo se reúnan en algún local modesto, pero ese local debe de pertenecer a algún hermano en la fe que lo entregue gratuitamente para formar allí una congregación, ya que en el Nuevo Testamento nunca vamos a encontrar que los cristianos se sacrificaran para mantener algún local o sitio de reunión, ya que la verdadera ofrenda del cristiano se usaba exclusivamente para ayudar a los hermanos en la fe que estuvieran pasando por momentos difíciles. Si algún cristiano abre las puertas de algún local para formar allí una congregación cristiana, no está mal que todos los hermanos colaboren con la limpieza del lugar o colaboren si falta alguna silla. Eso no está mal.
que colaboren económicamente si ese lugar es alquilado, porque yo estoy seguro que esa casa alquilada que pagaba el apóstol Pablo, él no la pagaba solo. Yo estoy seguro que los hermanos, por decoro y decencia, ayudaban a pagar el lugar y a limpiarlo. Claro que sí, eso no es ningún problema. Ahora, todo debe hacerse con ofrendas voluntarias, ya que nunca al cristiano del Nuevo Testamento se les impuso ninguna carga para sostener un lugar de reunión. Por eso la mayoría de ellos se reunían en sus propias casas. Otro subtema que tengo aquí que es muy interesante se titula "Creemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo". Efesios 5, verso 23 al 24 dice: "Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador". Entonces tenemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. O sea, no es el Papa, ni un obispo, ni un presidente, ni el consejo de iglesia, ni un profeta, ni el apóstol del concilio tal, ni el pastor del concilio tal, ni el reverendo, ni el querubín, cualesquiera que sean los nombres o títulos que usen. Es muy interesante anotar que en las congregaciones cristianas de la actualidad modernas existen una especie de dictadores espirituales, al igual que el antiguo Diótrefes descrito en la tercera epístola de Juan, los cuales obligan a los miembros a someterse a normas, estatutos, dogmas y credos que nada tienen que ver con las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. De este modo, los miembros de esos concilios eclesiásticos quedan sujetos a las ordenanzas humanas de quienes dirigen esos concilios. De este modo, ese dirigente, sea que se titule apóstol, pastor, líder o profeta, queda como la máxima autoridad o cabeza de esa congregación, desplazando el lugar de Jesucristo y revocando las doctrinas de los apóstoles plasmadas en el Nuevo Testamento. A eso es que las Escrituras le llama apostasía, o sea, desviarse y abandonar las verdaderas doctrinas y cambiarlas por mandamientos, credos, dogmas y tradiciones inventadas por hombres que gobiernan instituciones eclesiásticas supuestamente, entre comillas, cristianas. Entonces, en la parte 1 de este capítulo 14, analizamos y conocimos que la verdadera congregación cristiana del Nuevo Pacto no se mantiene económicamente con diezmo de dinero, ni con misas por los muertos, ni con compraventas de indulgencias papales, ni con las ventas de libritos escritos por algún supuesto ungido, entre comillas, ni por pacto de dinero, ni por primicias. Simplemente la iglesia tiene orden de ayudar a sus semejantes con ofrendas voluntarias, hechas de corazón alegre, tal como la persona que la propuso en su mente, sin que ningún supuesto guía espiritual manipule la cantidad. Y estamos claros en este momento de que la cabeza de la iglesia es literalmente nuestro Señor Jesucristo, ya que la iglesia es también literalmente el cuerpo de Cristo. Lo dice las Sagradas Escrituras. O sea, nuestro máximo líder, nuestro máximo jefe, nuestro máximo rey, aparte del Dios Padre, que es el primero, claro está, pues es el Señor Jesucristo, el cual nos compró a precio de su propia sangre. No fue el Papa, ni el pastorcito evangélico, ni el profeta tal, ni el reverendo tal. No fueron ninguno de ellos que le dieron su vida por nosotros. Fue el Señor Jesucristo. Por tanto, lo que ordenó Jesucristo para la iglesia y lo que Jesús le enseñó a los apóstoles para que enseñen a la iglesia es las normas y doctrinas que por obligación y decoro y decencia ante el Señor tenemos que obedecer.